Enero de vuelta a todos y a todas para esta sesión que impartirá Mercedes Martín Pedrosa, científica titular de OPIS en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, en la que nos preguntamos si las legumbres van a ser o son ya la proteína del futuro. Mercedes, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Bien. Pues en primer lugar agradecerte, Paola, y a la Mensa Cívica, efectivamente, la organización de este Día Internacional. Ya te lo he dicho antes, me alegra mucho que la Mensa Cívica sea activa organizando todo este tipo de eventos y que nos permita contar todas las bondades de las legumbres. Cuando Paola me propone este título, me plantea que os cuente un poco qué hacemos en investigación y qué cosas hay en el mercado también, resultados también de esas investigaciones. Entonces, mi planteamiento es contaros un poquito otras formas de comer las legumbres y desde lo que hemos desarrollado distintos grupos de investigación y lo que también la industria puede presentarnos. Como ya hemos visto en las presentaciones anteriores, insistir nuevamente en nuestra dieta equilibrada y que un 75% de esos alimentos sean de origen vegetal. Evidentemente, dentro de esos vegetales encontramos a nuestras legumbres. Aquí esta transparencia un poco en respuesta a lo que antes comentábamos del cotiledón amarillo, el cotiledón naranja de las lentejas. Señalaros que no todas las judías, no todos los guisantes, no todos los garbanzos, como podéis ver en esta tabla, tienen exactamente la misma composición. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre un guisante y una judía, evidentemente, ¿vale? Pero también hay diferentes dentro de lo mismo. Aquí podéis ver, por ejemplo, un garbanzo podemos encontrar un contenido proteico desde un 16 a un 28%, o una judía entre un 20 o casi un 21 a un 30%. O los altramuces entre un 28 y un 47. Tanto en proteína, en grasa, en cualquiera de los componentes nutricionales hay un rango. No es lo mismo una judía que haya crecido en León o una judía que haya crecido en el País Vasco. Y ya no hablemos si nos referimos a un garbanzo español, a un garbanzo turco, a un garbanzo mexicano. Hay todas estas diferencias en rangos que podéis ver, ¿vale? Son diferencias debidas a la propia genética de esa planta, ¿vale? A la propia variedad de la que estamos hablando, pero también hay grandes diferencias medioambientales. También hablaban al principio con el garbanzo de Escacena, sus bondades, sus composiciones por la proximidad al mar. Todo eso va a influir en las composiciones. Por lo tanto, cuanto más variada sea nuestra dieta, nuestra composición de legumbres, mucho mejor va a ser nuestra dieta. Y en esta transparencia estaría en relación con lo último que nos ha presentado Alba, que nos decía que a nivel de metaanálisis no se puede concluir en muchas ocasiones que se deba al consumo de las legumbres el efecto beneficioso. A nivel de investigación, nosotros los científicos, normalmente todos esos ensayos de los beneficios para la salud se hacen en ensayos con animales. Pueden ser ratas, pueden ser cerdo, que es el que tiene un sistema digestivo más similar a los humanos, y a esos niveles sí que hemos podido ver que hay una serie de compuestos presentes en las legumbres, son estos compuestos, llaman compuestos bioactivos, fitoquímicos, son compuestos que están presentes en pequeñas cantidades, son minoritarios frente a lo que es una proteína o lo que es un almidón, pero que sí que se ha visto en ensayos con animales que son los responsables de todos esos efectos beneficiosos. Independientemente del nombre que tengan, que como ya también le decía yo hace años a Jorge, decía, mucha ciencia con estos nombres. Decía, bueno, pero es que ahora todo el mundo sabe lo que es el resveratrol y parece que no pasa nada porque todo el mundo sepa que es resveratrol en las uvas. Pero si yo digo que tengo alfa-galactósidos en las legumbres, parece que estoy diciendo una barbaridad. Entonces, bueno, pues no pretendo que nadie se aprenda los nombres que manejamos en ciencia, pero sí que hay un montón de estos compuestos que tienen ese efecto beneficioso, ¿vale? Los inhibidores de proteasas para el colon, para los cáncer, las lectinas insulinimiméticos, los alfa-galactósidos, que junto con la fibra son los responsables de la flatulencia,
¿vale? Pero que son solubles en agua y se nos van en las aguas de remojo si lo hacemos como es debido, pero tienen un efecto prebiótico, mejoran a nuestras bacterias intestinales, por ejemplo, ¿de acuerdo? O los fitatos que también ha comentado Alba, que son capaces de disminuir la absorción mineral, pero también tienen un efecto antioxidante y también en el manejo de la diabetes, por ejemplo. Y todo esto, como digo, se ha visto a nivel de ensayos con animales, básicamente. Vale. Y ya centrándome un poquito en la idea de lo que hacemos en ciencia y lo que hacemos en el futuro, evidentemente, salvo algunos platos muy concretos, las legumbres las procesamos antes de consumirlas. No nos comemos una judía o un garbanzo seco. Aunque sea un garbanzo torrado, ya se ha frito, ya se ha tostado. ¿De acuerdo? Principalmente, tratamientos que tenemos, lo que llamamos imbibición, que es el remojo. Si nosotros hacemos un remojo de garbanzo y después lo trituramos, podemos hacer un falafel y simplemente estaría remojado ese garbanzo, por ejemplo. Podemos germinar. No solamente se germinan semillas pequeñitas, podemos germinar garbanzos, podemos germinar lentejas. Hace más de 20 años, cuando publicamos nuestra primera trabajo de investigación con lentejas germinadas, un referí nos decía, ¿pero esto se lo va a comer alguien? Y a día de hoy podemos encontrar en el mercado, por ejemplo, lentejas germinadas fácilmente. ¿De acuerdo? Se pueden descascarillar las lentejas, estas rojas, naranjas que hemos visto, se pueden fermentar. Lo tradicional, pues cocerlo con o sin presión, lo que nosotros llamamos autoclavado, sería la cocción con presión, o se puede tostar, como os decía, los garbanzos torrados. Todos estos tratamientos en general lo que ocurre es que para obtener buenos resultados al consumo son tiempos largos. Pues eso, el remojo 12, 24 horas, germinación 3 días. ¿Vale? La cocción, pues bueno, depende. 20 minutos, 60 minutos, según lo hagamos en olla express o no. Con lo cual, eso ya lo han comentado antes los anteriores, puede dar lugar también en algún momento a un descenso del consumo por parte de la población. Sin embargo, también lo está comentando desde el Ministerio, nos lo ha comentado Ana, creo que era, que ha habido un incremento en el consumo de legumbres envasadas. Las legumbres envasadas son una buenísima opción para consumir la legumbre a día de hoy. La gente que o por tiempo o porque no le guste o no quiera, no sepa guisarlas, la legumbre envasada es una opción buenísima. En un foro en año pasado, en otro foro que estuvimos, a la gente preguntaba que si la composición nutritiva de una legumbre envasada era tan buena como la que tú podías cocinarte en casa. Y la respuesta es rotundamente sí. No tiene ningún problema. Aquí veis, por ejemplo, frente a lo que sería la proteína, a la semilla cruda, es una judía, ¿vale? El contenido en proteína aumenta un poquito por pérdida de sólidos, tiene poquita grasa. Los hidratos de carbono, aquí hay una disminución principalmente porque esos compuestos que os he dicho responsables de la flatulencia son azúcares que se van en el agua y entonces tenemos una disminución. La fibra, hay un incremento y la cantidad de almidón. Este almidón es un almidón de lenta digestión, es el que hace que las legumbres tengan un bajo índice glicémico. Por lo tanto, como podéis ver, son absolutamente equiparables a cualquier legumbre que cozamos en casa. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, son dos variedades de judía. Esto es un trabajo que hicimos en nuestro laboratorio en colaboración con el Itacil de Valladolid. Y son dos variedades, una variedad de judía blanca, la almonga, y una canela, la curruquilla. Y se hizo un envasado industrial, fue una empresa la que nos hizo el envasado y la estuvimos caracterizando tanto a nivel de composición nutricional como de los compuestos bioactivos que os he presentado antes. Y como podéis ver, ambas judías nos pueden aportar entre un 7 y casi un 9% de la cantidad recomendada de proteína que debemos consumir diariamente, una ración, ¿vale? Los carbohidratos, aproximadamente un 5%, un 0,2 de grasas, ¿de acuerdo? Fijaros en la energía, nos aporta una ración de judías, nos aporta un 2 o un 2,3% de la energía de una dieta de 2.000 calorías que debíamos consumir diariamente. Y destacar que, como todos no tienen las mismas composiciones, fijaros aquí en la composición de minerales, la variedad blanca y la variedad canela, marcada aquí en verde. La variedad canela tiene un altísimo aporte de hierro y de zinc, dos de los minerales en los que somos ahora mismo deficientes en nuestras dietas. Haciendo un poco hincapié en lo que decíamos antes, debemos diversificar. No todo tiene la misma composición, por lo tanto, comer una judía blanca o una judía como es esta canela o una pinta, podemos estar aportando cosas que otra de las variedades no nos aporta. Procesados más modernos, pues están principalmente la extrusión, los tratamientos con microondas, lo que llamamos DIC, una despresurización instantánea controlada, altas presiones y campos eléctricos. Estos dos
de abajo, las altas presiones y los campos eléctricos se usan principalmente para esterilizar, para evitar patógenos, no tanto para modificar o para el consumo, principalmente. Yo me voy a centrar principalmente hoy en contaros lo que es la extrusión, porque es la tecnología a nivel industrial más utilizada para procesar tanto las legumbres como para obtener nuevos alimentos. Para el que no sepa lo que es la extrusión evidentemente es un esquema muy simple, sería un equipo en el cual dentro hay 1 o 2 tornillos que van girando y haciendo avanzar la masa, que normalmente es en forma de harina y con una cierta cantidad de agua, una humedad. Esto va avanzando. Estas camisas, estas zonas pueden tener entre 3, 6, 7, dependiendo del extrusor, van aplicando calor. Eso, junto con el avance a través del tornillo y el calor, genera también una presión y genera lo que llamamos fuerzas de cizalladura. Va produciendo rupturas, esas torsiones dentro del tornillo, va produciendo modificaciones que hace que esta harina con X cantidad de agua vaya transformándose en una masa viscosa, en una especie de fluido. En la zona de los tornillos donde se aplica el calor es lo que llamamos zona de reacción, donde tienen lugar las modificaciones. Después hay una zona donde se va a comprimir esa masa y finalmente hay un troquel que puede tener distintas formas donde cuando sale esa masa por aquí, debido al cambio de presión y temperatura brusca que hay en esta salida, se produce, se infla, lo que llamamos se pufa, ¿vale? El efecto palomita, ¿vale? Esa masa que aquí es líquida, de repente se infla, se expande, ¿de acuerdo? La forma de ese producto, pues dependerá de cuál sea el troquel. Pueden ser redondeles, pueden ser medias lunas, pueden ser los gusanitos, diferentes formas, ¿vale? Con esta tecnología, en nuestro grupo de investigación, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Hemos desarrollado un producto tipo snack, evidentemente con una mezcla de leguminosa cereal para mejorar propiedades nutricionales, sensoriales y obtener el equilibrio aminoácidico que ha comentado Alba antes. Nosotros hemos añadido, en este caso el ejemplo es con una base de arroz y guisante, ¿vale? Aquí le tenéis solo arroz y guisante y además le hemos añadido como fuente de fibra, le hemos añadido harina completa de algarrobo. Como podéis ver, el que no tiene harina de algarrobo o tiene más cantidad de algarrobo, como podéis ver, el diámetro se va reduciendo. ¿Por qué? Porque en la extrusión, al aumentar el contenido de proteína y sobre todo de fibra, se reduce la capacidad de expansión. La estructura, esa masa fluida es más densa y por lo tanto a la salida de ese troquel se va a expandir menos. Si se expande menos, también va a ser mucho más duro. A nivel nutricional, estos snacks, aquí os he puesto un ejemplo, uno que tiene, por ejemplo, únicamente un 20% de guisante y otro que tenía un 40% de guisante. Y lo comparamos con un producto comercial a base de trigo, de harina y salvado, arroz y maíz y otro producto comercial solo elaborado con arroz. Fijaros en el aporte de la proteína. Frente a los productos comerciales que aportan de media un 6%, nuestro producto, incluso el que solo tiene un 20% de guisante y un 10% de garrofa, aporta ya casi un 10% de la proteína necesaria para una ración en un día. Fijaros en la grasa. Los productos comerciales tienen un alto contenido en grasa, en el de trigo hasta un 7%, mientras que nuestro producto aportaría 0,2 o 0,15% de las necesidades de grasa diarias. Y si os fijáis en la columna de los aportes energéticos, prácticamente no hemos variado el aporte energético, sin embargo, nuestro producto es mucho más saludable, ¿vale? Tiene muchísima más fibra, fijaros aquí, hasta un 13% frente a una de arroz solo que solo tiene un 1,33%. Y en nuestro caso, además, no tenemos ninguna azúcar añadido. El contenido de sacarosa es la sacarosa que tiene de forma natural la legumbre. Nosotros no le hemos añadido sacarosa. Sin embargo, estos productos sí que llevan sacarosa añadida. Teniendo en cuenta que hay que buscar una reducción del consumo de sacarosa o de azúcares añadidos, nuestro producto sería muchísimo más saludable que estos productos comerciales que hemos obtenido. Esta transparencia os la he puesto porque normalmente lo que se dice es que la proteína vegetal se digiere menos que la proteína animal. Absolutamente cierto. Pero sobre todo cuando comparamos esa digestibilidad a partir de esos materiales crudos, sin transformar. Cuando nosotros lo hemos transformado, fijaros aquí la mezcla cruda antes de pasar por el extrusor y la mezcla una vez extruida. De
poco más de un 80% superamos el 90%. Incluso en algunas mezclas llegamos hasta un 95% de digestibilidad, de uso de esa proteína. Por lo tanto, las legumbres, como muchos vegetales, una vez transformados, son mucho más digestibles. No nos acercamos a los niveles de una proteína animal, pero valores de un 95% superiores al 90% son valores muy buenos de digestibilidad de esa proteína, de utilización de esa proteína. También hemos elaborado en base a legumbres pasta fresca sin gluten. En este caso os muestro una pasta fresca que hemos elaborado con judía. Esta pasta fresca se hace lo que se llama en extrusión en frío. Los snacks de antes se aplican temperaturas de 150 a 160 grados dentro del extrusor. Aquí no vamos a superar nunca los 50 grados. Esta temperatura está producida principalmente por el mecanismo de fricción, no porque le apliquemos calor al extrusor propiamente dicho. ¿Vale? Aquí tenéis distintas fotografías, desde un 20% de contenido de judía, el resto es arroz, hasta un 80% o incluso un 100% de judía. El principal desafío era tener una pasta que no se fracturara, no se rompiera fácilmente al secarla y al cocerla. Aquí tenéis, comparamos nosotros con una pasta comercial de 100% de arroz. La nuestra es en formato fettuccine, esta es en formato espagueti, pero cuando tú coges el paquete y lo compras, está muy roto. Son cachitos pequeñitos porque se fractura fácilmente, ¿vale? Entonces nosotros conseguimos obtener, ya os digo, hasta el 100% de judía elaborado, sin añadirle absolutamente ningún coadyuvante, ningún hidrocoloide para que aquello quedase ligado, y logramos un producto con una textura similar a una pasta con gluten y que en las catas, en el análisis sensorial que realizamos con un panel de consumidores semientrenados, tenía una buenísima aceptación. En especial en esta pasta más oscura, que es a la que le añadimos la fibra procedente de la garrofa. El consumidor, al ver esta pasta oscura, la identifica como si fuera un producto integral. Ciertamente llega a ser un producto integral porque tiene un aporte de fibra muy elevado, el equivalente a un producto elaborado con un grano entero, con un integral, pero, insisto, una buenísima aceptación por parte de los consumidores. Aquí os he vuelto a poner los aportes que realizan. Fijaros, la pasta con un 10% de judía ya nos puede aportar un 14% de los requerimientos nutricionales diarios, frente a esta pasta comercial que solo nos aporta un 8,2. Sin embargo, si nos vamos a ver la fibra dietética, fijaros, la pasta elaborada con un 20% de judía y un 10% de fibra procedente de la garrofa nos puede aportar hasta el 57% de las necesidades de fibra diarias. Recordar que deberíamos consumir unos 25 gramos 30 de fibra dietética diaria y el consumo medio está en unos 6 gramos. Por lo tanto, consumir este tipo de productos también nos ayuda a mejorar la salud intestinal. Y nuevamente, nuestros aportes energéticos son ligeramente inferiores a esa pasta comercial de arroz que podíamos comprar en el supermercado. En el supermercado podemos encontrar estas pastas que nosotros trabajamos en investigación, pero nuestra pasta no ha llegado al mercado, desafortunadamente, pero sí en el supermercado podemos encontrarla. Estas hélices de lenteja roja las podéis comprar, cualquiera las habrá visto probablemente en el Mercadona, ¿vale? Pero si le miréis la etiqueta, son italianas, importadas desde Italia, no es pasta española. Volvemos a lo de la proximidad. Si nuestras empresas, en lugar de usar el desarrollo de una empresa extranjera, usara los de nuestra ciencia, pues probablemente tendríamos también pasta de proximidad que podrían elaborar ellos, ¿vale? En páginas web, en páginas o en tiendas especializadas en productos para vegetarianos encontráis también de garbanzo, también encontráis de guisante, ¿vale? Encontráis de diferentes tipos de productos. A día de hoy en el súper, pues solo la de Mercadona. Nosotros también hemos trabajado en nuestro grupo de investigación, junto con el grupo del IZTAN, del doctor Borderías, hemos trabajado en la obtención de análogos o bien de carne o pescado en la elaboración de productos de tipo surimi. El surimi son los palitos de cangrejo, las gulas, ese tipo de productos, ¿de acuerdo? Para ello hemos usado un concentrado proteico de guisante, te venden, tú compras el concentrado de guisante, ese concentrado proteico que los deportistas también lo compran como fuente, los atletas como fuente de proteína, pues con esas proteínas nosotros hemos conseguido elaborar, aquí veis las fotografías, de un producto, ¿vale? Perfectamente sólido, perfectamente gelificado, aquí le veis una estructura tipo salchicha, con lo cual esto tiene una composición proteica y unas características sensoriales muy adecuadas. Respecto a la propiedad sensorial, la única que necesitamos mejorar a día de hoy es el sabor,
porque sigue teniendo el sabor, el regusto ese a verde, a guisante, a la legumbre. Pero nosotros los ensayos los hemos hecho sin hacer ningún saborizante, ninguna cosa, con lo cual eso es perfectamente mejorable. Y eso a nivel de lo que hemos hecho en nuestro grupo o en colaboración con otros grupos. Y ahora os quiero presentar esta segunda parte de la presentación, que es lo que llamamos texturizados para obtener análogos de carne. Estos texturizados a día de hoy están comerciales, los podemos encontrar. Productos que no solamente consumen los veganos o los vegetarianos, sino también lo que últimamente se denomina flexitarianos, es decir, aquellas personas cuya dieta principal está formada por vegetales y únicamente 3-4 veces a semana incluyen proteína animal, buscando siempre una dieta mucho más saludable. ¿De acuerdo? Un producto texturizado se realiza también con el extrusor, ¿vale? Igual que hemos usado, es un equipamiento que según las condiciones en las que lo manejemos, de humedad, de temperatura, etcétera, logramos obtener diferentes cosas. También logramos obtener diferentes cosas con la misma harina. Con la harina de soja puedo obtener una gama enorme de productos según aplique las condiciones de ese extrusor, ¿de acuerdo? Entonces, las proteínas vegetales cuando pasan por el extrusor se desnaturalizan, se despliegan, pierden su forma, ¿de acuerdo? Debido a esa presión, a la temperatura y lo que os he explicado antes de las fuerzas de cizalladura. Eso incrementa la digestibilidad, como os he mostrado antes, pero además, según las condiciones, en lugar de obtener ese snack o esa pasta que os he presentado, podemos tener texturas, aspectos y texturas similares al músculo animal. Estos texturizados análogos de carne se pueden ser secos o de baja humedad o húmedos, en función de cuánta agua hemos añadido a ese principio del tratamiento. En los secos, probablemente conozcáis los texturizados, lo que se llama texturizado de soja, que lo podéis encontrar fácilmente en el supermercado. Normalmente está en forma de estas bolitas que veis aquí o granos más pequeños, ¿vale? Casi todo lo que hay en el mercado es soja. Podéis encontrar algo de guisante, pero principalmente es soja. El objetivo de estos texturizados no es tanto aumentar el valor nutricional como aprovechar lo que se llaman las propiedades tecnofuncionales de la proteína de la legumbre. La proteína de la legumbre tiene propiedades emulsionantes, espumantes, gelificantes, tiene una serie de propiedades tecnológicas que le dan un aspecto y una textura al producto. Bien, pues se busca lograr usar esas propiedades para diseñar un producto. Estos texturizados secos se expanden a la salida del extrusor igual que ocurría con los snacks y obtenemos estas piezas pequeñas. Son productos secos, por lo tanto, para su consumo hay que rehidratarlos, hay que someterlos a remojo según el producto, desde media hora, una hora, hay que estructurar, hay que remojarlos. ¿Qué ocurre con este producto? No sé si alguno lo habéis consumido, pero tiene una estructura, lo que se llama chiclosa, gomosa, de esponja. Se supone que principalmente quiere imitar a la carne picada. Tú cuando la muerdes, realmente no es una cosa, no tiene la textura de la carne, es chiclosa, es como si mascaras una goma, un chicle, una goma de mascar. ¿Dónde se usan estos principalmente? Pues para elaborar patés, la salsa boloñesa, os decía, como sucedáneo de carne picada, principalmente. Se usan lo que llamamos en ciencia los meat extender o los meat analogs. Se pueden usar en mezclas con carne y pueden sustituir hasta un 30% de la carne. Se colorean con qué? Principalmente con remolacha para imitar el aspecto de la carne. Y aquí os presento dos cosas que también se encuentran en el mercado. La cadena de Subway, la cadena de comida rápida, por ejemplo, tiene estas albóndigas elaboradas con ese texturizado de soja. Con esa carne pequeñita elaboran esas hamburguesas y lo venden como un producto vegano. Y esto se corresponde a una fotografía que he hecho yo misma en el supermercado a una hamburguesa. Esto es una hamburguesa, se supone que es de lomo alto, una hamburguesa que te están vendiendo con carne de calidad, no solamente carne picada baratita, sino que te la están vendiendo como una hamburguesa, como un producto de calidad. Si os fijáis en los ingredientes, tiene extrusionado de maíz con fibra y proteína de guisante. Tiene estos extrusionados, evidentemente coloreados y en grano, en una granulometría muy pequeñita para que se confunda con la de la carne. ¿Qué hace? Da jugosidad, da textura a esa hamburguesa. No se va a abrir tanto si tú haces en casa una hamburguesa con carne picada, aunque la compactes es más fácil que se desgrane, que se abra. Esto le da una estructura más firme, le da mejor textura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto lo encontramos actualmente en el mercado. Cualquier hamburguesa, desde la más baratita a, como os digo, estas de más calidad de lomo alto, siempre que veáis un meat como
componente, como producto de la carne, va a llevar o soja o guisante, con casi total y absoluta seguridad. Por lo tanto, tenemos otra forma de consumir la legumbre. Estamos incorporando, sin saberlo, legumbre a nuestra dieta. Evidentemente, si la carne la comes 2, 3 veces en semana, también estás ayudando a consumir la legumbre. Habréis visto probablemente, yo llevo viéndolo ya un par de semanas, el anuncio en la televisión del supermercado de la cadena Lidl, hamburguesa vegana. Te la están vendiendo como el nuevo paso de hamburguesa. Elaborada a base de guisante, trigo y soja. Si veis aquí, en lo que os he marcado, un 9% de proteína de guisante, un 3,8 de soja, harina también de soja, un 7,4 de proteína de trigo y también remolacha, un concentrado para darle esta coloración que nos recuerde a la carne. En este caso, además, no solo lleva esas proteínas, sino que como base, lo que le da más estructura principal, lo que sustituiría también a la carne del anterior es los champiñones. Aquí tenéis que también llevan a champiñones, que es el ingrediente principal que podemos tener. Estas son de Lidl, pero también la compañía española Nova Meat o la americana, el Impossible Burger, también están comercializando este tipo de hamburguesas, que se pueden encontrar también en Estados Unidos, al menos en alguna cadena de comida rápida. El siguiente paso, en vez de obtener esos expandidos, esos granitos de las legumbres, están lo que llamamos análogos de carne, los estructurados. Estos a día de hoy están elaborados principalmente a base de soja, pero no de la harina completa. Para elaborar este tipo de producto ya necesitamos un concentrado proteico. Es decir, ya hemos eliminado parte de los componentes de la harina de soja y nos hemos quedado con concentrados proteicos que suelen tener alrededor del 50% de proteína. Esa harina de soja, ese concentrado proteico con un 50% de proteína, es lo que metemos en el extrusor. Modificando la salida, no le dejamos que se expanda cuando sale y obtenemos un producto denso, con aspecto fibroso, que nos puede regular esta estructura estriada más al músculo cárnico. Algunos de estos, de los que hay en el mercado, tienen que ser rehidratados, pero otros se usan directamente para elaborar, por ejemplo, aquí tenéis un análogo, un nuggets, un análogo de pollo. ¿Vale? También se pueden lograr, también de carne, incluso análogos de filetes de pescado, con este tipo de productos. Y lo último, lo más reciente que tenemos tanto en investigación como que podemos encontrar a día de hoy en el mercado, es lo que llamamos los texturizados húmedos. Es decir, usamos aislados proteicos. Aquí el aislado tiene aún más cantidad de proteína que lo anterior. Aquí estamos hablando de una harina que tiene un contenido en proteína superior al 70%. Principalmente en el mercado vamos a encontrar soja, aunque también a nivel de desarrollo también hay guisante, ¿vale? La humedad aproximadamente de ese producto ya tiene entre un 60 y un 70%, muy diferente de lo que hemos visto en las anteriores diapositivas, que era un producto seco. Estas harinas pueden ir mezcladas con almidón para ayudar a la textura, para que no tenga esa estructura gomosa, sino que tenga una textura al morder, tenga una estructura más parecida a la carne. Aquí el extrusor va acoplado a otro equipo que se llama el cooling die, que lo que hace es que esta masa, en lugar de enfriarse rápidamente, como hemos visto antes, a la salida del extrusor, esa masa que va saliendo fluida va entrando en este otro equipo, se va enfriando lentamente a altas temperaturas, cercanas a los 100 grados, de tal forma que las proteínas de esa legumbre se reorientan, se reestructuran y da lugar a fibras que recuerdan a la carne. Aquí en esta foto me he tomado la libertad de tomarla, es una foto del grupo Molendun Ingredients, aquí tenéis, si queréis, su página web. Como podéis ver, el producto por fuera puede recordar perfectamente al aspecto liso de una pechuga de pollo. Sin embargo, si lo abrimos, tiene una estructura de fibra cárnica, ¿de acuerdo? Ay, perdón. Elaboramos piezas ya mucho más grandes, hasta 8 centímetros, lo anterior eran de 2, y este producto tiene una alta cantidad de agua y es un producto que puede congelarse. ¿En el mercado encontramos esto? Sí, encontramos estos bocados de Eura. Eura pertenece a la empresa Food for Tomorrow, es una startup española del año 2017 radicada en Cataluña y que, según su página web, en el 2020 estiman que han vendido unas 1.100 toneladas de este texturizado que recuerda al pollo. Evidentemente es un producto más caro, es un producto que se ha desarrollado científicamente, técnicamente por la empresa, y es un producto que es más caro. Un kilo sale aproximadamente por 22 euros.
Están elaborados principalmente a partir de soja, pero también de guisante, aceite de girasol, sal, aroma y especias. Si no lo habéis probado, os recomiendo que lo probéis. Nada de textura gomosa, nada de sensación de chicle, te recuerda muchísimo a la carne y al llevar aromas y especias, sinceramente, está muy rico. Aquí tenéis un producto, por ejemplo, un plato que ellos ponen en su página web, ¿vale? Ellos lo han desarrollado con la textura esta fibrosa de pollo, que son estos bocados, de ternera han elaborado, perdón, estas hamburguesas están elaboradas imitando a la ternera está elaborada con guisante en vez de con soja, ¿vale? Para imitar a la ternera, y estas albóndigas que se supone que imitan a la textura del cerdo y está elaborada también con soja. Si queréis información, pues eurafoods.com. Y lo último, vamos a decir el último grito, tanto en investigación como en desarrollo, es la impresión en 3D. Se han diseñado impresoras específicas en 3D que puedan recrear la fibra muscular de la carne a partir de una pasta que está elaborada con proteínas vegetales. Para que os hagáis una idea, desde el año 1984 hay más de 100 patentes relacionadas con tanto con el equipamiento, la maquinaria, como con el desarrollo, las condiciones para lograr esto. Por lo tanto, es algo que a nivel de desarrollo científico está muy en auge. Primero se diseña el producto con un programa informático como puede ser el AutoCAD. Aquí tendréis el ejemplo de cómo se diseña con sus altos, sus bajos, para que sea algo que no es absolutamente uniforme. Esta pasta sale por los cartuchos, entre comillas, de impresión y se deposita en un entorno caliente. Normalmente la impresora va imprimiendo dentro de una estructura que suele ser algo similar a un horno de convección, por lo tanto se va, digamos, cocinando y se van asentando esas fibras que se va formando. La empresa española Novamit ha presentado un filete, que es este que estáis viendo en la presentación, con una textura firme y jugosa, elaborada a partir de proteína de guisante y arroz, lleva aceite de colza y el jugo de remolacha, evidentemente, para darle el color. Como tiene distintas alturas, según le va llegando el calor de ese calor ambiente, pues como veis tiene zonas como más cocidas, con aspecto más marroncito, como si fuera cualquier filete que podamos comer. Nuestro principal desafío a nivel de investigación, sobre todo, es el poder usar diferentes materiales, no solamente la soja y el guisante, sino poder meter otro tipo de legumbres, pero también lograr impresoras más rápidas y abaratar costes. Hoy en día esto, con el precio que tiene una impresora 3D de este tipo, puede ser interesante a lo mejor para un restaurante gourmet o alguna cosa de esas. A nivel casero, pues es un poquito caro para tener un equipamiento de esto a día de hoy. Si queréis información sobre esto, hay un buen review de Antonia Maiano del año 2020. Aquí tenéis la publicada en el Food Review Internacional con Sudoy. Si alguien quiere, es un review muy interesante acerca de todas las posibilidades de la impresión de la carne en 3D con fibras de legumbres. Aquí tenéis también de otro review que se usa a nivel industrial, harina de judía, guisante, harina, el concentrado y el aislado, harina de garbanzo, de lenteja, de habas, de altramuces o lupinos también, y el coupí, la viña unguiculata, que también se está usando. Pan, pasta, snacks, sopas, galletas, para formulaciones infantiles, para las papillas de los niños también, tenéis también un montón de cosas. La pasta para yogures tiene infinidad de propiedades bioactivas, es decir, ¿para qué estarían recomendados? Como tienen los compuestos bioactivos que os he comentado al principio, pues evidentemente eso en principio puede aportar beneficios para la salud, que es esta columna, son antioxidantes, pérdida de peso, si son libres de gluten para los celíacos, etcétera. ¿Vale? Y como os decía, las propiedades funcionales, principalmente emulsificante y espumante, que tienen esas proteínas y que le dan esas texturas y esas características y esas cualidades al material que estamos elaborando, al producto alimenticio nuevo. Y para finalizar, pues recordaros, como han dicho también en las anteriores presentaciones, que hay una forma muy amplia de poder comer la legumbre, no solamente la tradicional, hecho el guiso en casa o envasada. Aquí tenéis distintos tipos de germinados. Estos son unas hamburguesas caseras hechas con lentejas, habas fritas, croquetas o bollos en los que nosotros en casa le añadimos simplemente un 10% de harina, por ejemplo, de garbanzo. Ya estamos enriqueciendo tremendamente con un simple 10% de sustituir la harina normal por harina de garbanzo, por ejemplo. Estamos aumentando más del doble su capacidad nutritiva.
Por lo tanto, yo os animo que tanto lo que hacemos en ciencia, lo que llega al mercado, como las diferentes formas que a nivel de recetas o a nivel casero se puedan incluir las legumbres, pues deciros que son platos de cuchara, son de tenedor y mucho más. Y espero haberos dado una pequeña visión de lo que hacemos en ciencia y de lo que hay a día de hoy en el mercado, más allá de la legumbre tradicional consumida en forma de potaje. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mercedes. Sin duda ha sido interesante, me ha hecho volver a mis clases de ciencia y tecnología de los alimentos. Pero es bueno estar al día en el mercado y bueno, creo que una conclusión un poco a la pregunta que comentábamos al principio es que realmente la legumbre va a ser y ya lo está haciendo la Ya lo es. proteína del futuro. Yo creo que era la idea, ¿no? O sea, la Sí. proteína del futuro, daros la idea de que no solamente con toda la parte nutricional que nos han comentado nuestros compañeros nutricionistas también, sino que ya hay en el mercado diferentes formas de consumirla y yo no solo al que compréis, porque es caro, evidentemente, a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a comprar la carne sustituto de pollo a 22 euros, pero algo tan simple como añadir nosotros a una receta casera, añadirle un 10% de una harina, de una legumbre, ya estamos aumentando el consumo y estamos mejorando nuestra salud. No tenemos preguntas por parte de los participantes, pero sí por uno de nuestros ponentes que viene a continuación, de Genaro Delgado, que pregunta si también se mantienen los prebióticos en los productos elaborados, ya que, bueno, le ha parecido entender que son biosolubles estos prebióticos y los perderíamos al dejarlos en agua. Vale. A ver, como me centraba en la parte de la proteína, que era lo más importante, no me centra en los otros. Nuestro trabajo, nuestra línea de investigación se centra en las dos líneas, en desarrollar nuevos alimentos y en caracterizar qué tienen de nutritivos, pero qué tienen también esos compuestos bioactivos. Entonces, no os he presentado ningún dato de eso, pero también los tenemos analizados, ¿vale? Entonces sí se mantienen. Hay parte que se pierde, tanto de los compuestos fenólicos como de los azúcares, de los galactósidos, que son solubles principalmente, hay una parte que se pierde en el agua, pero aproximadamente un 30% lo retenemos todavía. Con ese 30% aún somos capaces de obtener efectos beneficiosos. ¿Vale? Los snacks que os he presentado al principio que hemos hecho nosotros, los hemos hecho en colaboración con el doctor Luis Rubio del Zaidim, hemos hecho los ensayos en ratas obesas y hemos visto cómo mejora todo su perfil lipídico, su pérdida de peso y sobre todo cómo mejora toda la flora intestinal. Entonces, ese estudio está hecho y está publicado también. Entonces, es lo que decía, casi todo lo hacemos en ensayos animales. Y sí, la cantidad que queda todavía en los geles que hemos hecho tipo surimi, la cantidad que aún nos queda ahí es suficiente, en teoría, de acuerdo a los datos, para obtener un beneficio saludable todavía.